Estamos en compañía en el día de hoy de Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo, presidente del Partido de Unión Demócrata Cristiana, además un gran amigo de nosotros. Claro, Daña, tú me habías votado, pero yo hice mi manejo para venir. Estaba como muy apartado de los medios, pero ya veo que te estás activando. ¿Cómo estás? Nosotros hemos mantenido una campaña fuerte con la moral y cívica, Daña. Así es. Yo soy tu aliada en eso. Entendemos que fue un error, pero ya no hay que mirar atrás, sino para adelante. Así felicitar al presidente Abinader, sí, al ministro de Educación, Luis Miguel Decano, de Educación, porque incluir eso en el pensum nos da garantía de que a los estudiantes van a tener un aprendizaje de cómo comportarse cívicamente. Así es. Todo este desorden que tú ves de tránsito es falta de educación. Falta de educación. Y sobre todo, Daña, con la problemática de que actualmente hay más de 4 millones de madres solteras que tienen que trabajar. ¿Y quién le cuida a los niños? Sí. ¿Dónde los forman? Ajá. Por eso tú ves ese desapego a veces hasta los mismos símbolos patrios. Porque al sacarla de las escuelas, usted no ama lo que no conoce. Entonces, este paso es trascendental. Y sobre todo volvemos a felicitar al presidente, porque eso es parte de su lucha por la defensa de la soberanía y sobre todo crear al dominicano con valores. Claro. Porque antes quien se encargaba de dar esa formación era en la casa. Te enseñaban el himno, todos los himnos, el himno a las manos, todo. O pero antes, para tú entrar a la escuela había que subir la bandera y cantar el himno nacional y el himno de Duarte, que estaba ligado a la escuela. Pues sí, ese es uno de los logros para mí. Eso fue un absurdo que sacaran la moral y cívica. Pero eso fue un genio, ¿Cómo fue un genio que mandó la ONU a Guadamuz, que condicionó un préstamo de educación si sacaban la moral y cívica. Sí. Nosotros esa lucha de más de 20 años. Este libro, mira, muéstraselo este libro es el primer libro dominicano de moral y cívica, porque Daña, hay un problema. Manual de comportamiento cívico y de prevención de enfermedades. Sí. Cuando vino el COVID, en el libro estaba cómo prepararse para esa pandemia. Pero sobre todo, Daña, es los niños que no tienen en su casa un instrumento de cómo comportarse. Tú no sabes que antes nosotros era con la vista que nos mandaban. Claro. Sabíamos lo malo y lo bueno. Nosotros somos de una generación de la moral y cívica. Claro, y sobre todo el maestro era el segundo papá, el papá, vamos a decir, correctivo que tenía la sociedad. Por eso, como te digo, ese paso es trascendental para la valorización y la enseñanza, sobre todo de los niños. Porque los niños en la casa, ellos imitan lo que ven. Y si usted no le inculca esos valores, de nada sirve que usted sea un genio si usted es una persona educada. Por eso ese paso de la moral y cívica para nosotros tiene una alta significación y debe implementarse a nivel nacional de una forma, y no hasta los primeros cursos, sino toda la primaria, la secundaria debe ser en base al respeto de la familia, sobre todo inculcado en valores morales y cívicos. Aquí me estaban hablando los otros días que ¿cuándo se perdió la seguridad? O sencillo, cuando el vecino dejó de ser tu familia. Porque el vecino llega primero que la familia para la alegría y para la tristeza. Entonces hay que fortalecer esa inclusión en el pensum y naturalmente preparar un personal especializado para que sea que le inculque los valores y el maestro volver a ser referente del estudiante en las escuelas. ¿Y cómo se va a manejar la moral y cívica con tantos niños haitianos que hay ahora mismo en las escuelas? Eso son dos mentalidades diferentes. Eso es el problema de los haitianos. Ajá. Y por eso es lo importante el trabajo
que está haciendo la Dirección de Migración y la Fuerza Armada Dominicana. No, todo el que es indocumentado para su país. Hay un problema en las escuelas con los estudiantes. Sí. Pero a veces tocan el himno nacional en la escuela y los haitianos no le hacen caso a nada de eso. Y quieren que se les toque el himno haitiano. No, pero que se vayan para Haití. Pero eso está pasando en las escuelas. Que se vayan para Haití. Por eso es una de las razones que nosotros en las elecciones pasadas apoyamos a Donald Trump para frenar esa situación de confrontación con los haitianos. Porque si hubiese ganado los demócratas, hoy hubiera una confrontación con los haitianos, porque aquí los haitianos se querían manejar como chivos sin ley, sin adaptarse, óyeme bien, a la costumbre y a las leyes dominicanas. Y es bueno que la comunidad entienda que ahora viven hablando de regularización. Pero el problema de esa migración es que indocumentada, que no tienen identidad. Así y aquí mismo, ahora mismo, te lo dijo Pepe Abreu, porque si tú vas a contratar a una persona que no tiene documentos, claro, ¿cómo tú haces un contrato? Dime, ¿cómo? ¿En base a qué? Él dijo que no saben ni dónde viven. Y manifestó la gravedad de la situación frente a esa situación que nos quieren imponer los depredadores de esa nación. Así es. Mira como tú dices, ¿y qué vamos a hacer con los haitianos? Eso no es problema de nosotros, es mandarlo para allá. Y que allá se encarguen por lo menos hasta de dar identidad, que no tienen. El haitiano quiere identidad cuando cruza para este lado. Así. Que se pone, como te digo el mismo, le gustó el nombre de Daña, se pone Daña. Porque es bonito. Bonito. Es bonito, sí, mi nombre, ¿verdad? Bueno, precioso. Además, tú vienes de la casa de Pía Rodríguez. De Pía Rodríguez. Pero como te digo, los dominicanos tenemos que querer nuestro país, cuidarlo. Sí. ¿Y dónde se empieza? En las escuelas. O tienen más facilidad para inscribir un haitiano que un dominicano. Entonces tenemos que entender que este país es para los dominicanos. Naturalmente hemos sido solidarios con ellos, lo hemos ayudado, pero ya los hombres están cansados. Quienes depredaron Haití, llámese Francia, Canadá y Estados Unidos, que asuman ese compromiso de restaurar y de crear riqueza allá, para que no quieran coger para acá, porque si yo estoy comiendo aquí y tú no estás comiendo, tú me estás echando para quitarme la comida. Así es. El ser humano se mueve por la comida. Por la comida y hasta los animales, claro, que no tienen raciocinio. Pues sí, esto de moral y cívica va a completar el conocimiento, porque yo no creo en formación si no hay desarrollo humano. Así es. Entonces, la moral y cívica le inculca valores cívicos y ciudadanos. Así es. Luis, vamos a hablar de una noticia buena. Donald Trump acaba de eliminar los aranceles para República Dominicana. ¿Cómo ves eso? Nosotros en abril le pedimos a Donald Trump, en función de que nosotros fuimos el único partido que lo apoyó aquí, que tenía que haber ya esta es la segunda, con el hecho de nombrar una embajadora para la República Dominicana, que tenía 5 años sin embajadora. Embajador. Entonces ya tenemos la embajadora. Y con ese problema que iba a crear con los aranceles, que no, la República, vamos a estar exentos de eso. Fíjate, esto aquí fue cuando Donald Trump tomó posesión, que fuimos a la embajada, donde también depositamos un documento de pedimento de la defensa de la soberanía, y en abril le pedimos a Donald Trump que no metiera este país, que no vamos a decir, no le aplicara el arancel que él quería del 10%. Y gracias a Dios, y lo felicitamos, le damos las gracias por no incluir a la República Dominicana en los aranceles. Esa es la noticia de hoy. Sí, esto es de regocijo, y que entienda. Es un alivio económico para el país. Pero grande. Ahora vamos a luchar para que las remesas que quieren imponerle la bajen a un mínimo. Porque gran parte de la estabilidad económica que tenemos se deben a las remesas que vienen de allá. Así es. Del trabajo de los dominicanos. Es decir que, mientras tanto, Donald Trump está cumpliendo con el trabajo que le hicimos, donde le pedimos a los dominicanos
que era un deber patriótico votar por él, los dominicanos que podían votar ya, para que con la llegada de él se regularizaran ciertas cosas, como está pasando aquí. Mira, esa fue la noticia que pedimos en abril. Oh. Es decir, bueno, que oraciones contestadas entonces. Pues por eso no, le damos las gracias y nos sentimos muy alegres porque esto representa riqueza para la República Dominicana. Así es. ¿Cómo ves a Donald Trump ahora mismo en el Donald Trump está en una transición. Ya. Donald Trump es una persona altamente inteligente, pero hay resistencia, porque allá después de 8 años de manejo los asuntos económicos, Donald Trump está organizando su país en función de su producción interna, que solamente se preocuparon por la tecnología y no por la producción de productos donde tenía un mercado cautivo que fue cediendo al mercado chino por la mano de obra barata. Entonces él está organizando ese país para beneficio de los americanos y no solo como cuando se aplicaba la doctrina de Monroe, que era América para los norteamericanos, no, América para los americanos, y entre ellos está la República Dominicana, porque nosotros somos parte del área de influencia del imperio de Estados Unidos. Así es. Hay que tener los pies en la tierra, ¿eh? Así mismo es. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos con Luis Acosta Moreta. Luis el Gallo, no se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo, y tengo en mis manos este libro que acaba de salir del horno, La casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Las vivencias de Luis cuando él era asiduo en la casa del presidente Balaguer. Tiene que tener muchas historias para contar. Sobre todo, cuéntamela ahora. Muchas anécdotas y sobre todo lo que vi, lo que oí y lo que participé. Ahí y lo que callaste por prudencia política. Quedan muchos capítulos que incluí esto para hacer una lectura rápida, ágil, refrescante, porque el dominicano no es muy dado a la lectura. Y me acordé mucho del doctor Balaguer, porque me acuerdo, yo una vez era encargado de preparar el lote del libro que él tenía. Para él se lo mandaba a personalidades y a dirigentes del Partido Reformista y promotores de la Cruzada de Amor. Y un día me agarré uno de esos libros que fue Apunte para la métrica castellana. Para la métrica castellana. Que era de él. Y yo lo leí. Y un día le dije a él, presidente, ese libro usted lo escribió como para 100 o 200 gente. Y me dice, ¿por qué? Porque yo le daba la lectura y no lo entiendo. Y me dice a mí él, un poco alterado, ese es mi mejor libro. Wow. Ese libro me sitúa entre los principales lingüísticas. Wow, lingüistas. Sí, me usó esa expresión. Sí. Y le digo yo, bueno, y además me dice, no se apure mucho que el dominicano no es muy dado, oye bien. Pero aquí, qué lindo se ve el libro. No es muy dado a la lectura. Y ahí mismo le pregunto, y en el país hay muchas bibliotecas grandes, así como esta. Me dice, no, la más completa era la de Julio Ortega Friel. Sí. Y me mete ahí un chisme. Pero dicen que él no había leído ni un libro de esto. No me digas. Él decía que el dominicano no tenía el hábito de lectura. Y ahora se pierde más porque la gente se involucra mucho con redes sociales. Por las redes, por el celular. Y la misma televisión. Nos está alejando de los libros. Nos acomoda así, porque los libros tienen la virtud de que tú te metes dentro. Sí. Y fíjate que había una materia básica que se da de cuidado en educación, que era la lectura comprensiva. La lectura comprensiva. Yo me acuerdo de mi mamá, cuando yo era maestra, que nos dejaba a diario los periódicos para leerlos. Y después cuando ella llegaba decía que uno había entendido. Wow. Entonces, que yo a veces le preguntaba que ese afán de ella, no, porque si tú lees y no entiendes lo que leíste, no hiciste nada. Nada, así es. Pues sí, ese libro, ahí están las vivencias mías, desde que llegué a la casa hasta que lo dejé
esta primera parte en el 86, cuando regresó al poder. Ahí está como él estableció su trabajo sobre una oposición constructiva, sí, que preparó la base de regreso al poder en el 86, estando totalmente ciego. Yeah. Sí, porque siempre hubo la duda, y hay un capítulo interesante de que si él veía o no veía, que si se hacía el ciego, que si era tubular, le sacó ventaja a esa parte. Sí. Cuando él quería hacerse el ciego, se hacía el ciego. Sobre todo ahí hay una situación, cuando empezamos a caminar con él no quería que lo vieran, porque él tenía la idea de que al ciego o se manejaba con un perro o con un bastón. Sí. Y yo me acuerdo que Samuel Pereira dice, el papá del administrador del banco de reserva, le dijo, excelencia, pero vamos a caminar y usted enyesado. Y preguntó que como enyesado. O usted en el medio y por los hombros con el choque, usted podía caminar y la gente no se va a dar cuenta si usted ve o no ve, sino que va a estar viendo cómo camina. Y él caminaba con zapatos, no con tenis. No, con zapatos. Y con su sombrero. Y no vestía. No. Yo lo llegué a ver en el Mirador. Porque él enseñó a Balaguer nos regaló el Parque Mirador, que es una de las cosas más grandes. Pero fíjate, ahí está en el libro, y donde hice la puesta de circulación. Sí. Era el lugar donde acabábamos la caminata. Y yo una vez le pregunté a él, presidente, ¿cuál es la obra suya que usted más significado usted le ve? Me dice, el Mirador. Y yo, ¿Mirador? ¿Y por qué? Porque es una obra de salud. Sí. Ahí va a venir el dominicano a buscar salud. Y él es que enseña a la gente a caminar en el Mirador. Caminar en el Mirador. Y hoy el Mirador es un centro de entrenamiento para mucha gente. Le llaman a la Avenida de la Salud. La Avenida de la Salud. Y eso fue un regalo de Balaguer. Sí, Y mira, era un cuidadoso tanto de los natos como de la... Bueno, aquí hay país por Balaguer. Sí. Cuando el primer decreto de él, el 66... fue el cierre de todos los cerraderos, que ahí le empezaron su problema con Lora y con la oligarquía de Santiago, que eran dueños de los cerraderos. Así es. Es un libro interesante, sobre todo, como te dice, se ve las tramas, se ven las zancadillas de su regreso, porque la mayoría de los políticos, como decían que estaba ciego, lo descartaban. Y Balaguer frente a los políticos se hacía el más enfermo de la cuenta. Entonces, y todo el mundo quería ser el compañero de boleta de él, como se iba a morir el otro día por constitucionalmente, sí, entrar a la presidencia. Es interesante. Y este escritor Edwin Dilla me dijo, Luis, es un libro que, como dice Cortázar, imanta, de que tú empiezas a leerlo, no lo puedes soltar hasta que no lo acabe, porque está hecho por capítulos. Sí. No son de ese libro tradicional que tú tienes que leerlo hasta el final para saber en qué iba a parar la cosa. Es interesantísimo. ¿Por qué no me hablas lo que era realmente la parte atrás de la casa de Balaguer, que era un sitio donde todo el mundo llegaba esperando que lo pasaran a ver al presidente? Déjame decirte, mira. Cuenta cómo era eso. Nosotros, yo entré a la casa en el 76, faltando 2 años para las elecciones del 78. Yeah. Cuando yo llego ahí, me doy cuenta de que había una pugna entre los reformistas y la Cruzada de Amor. Los reformistas, la parte social la dirigía Laíta, sí, Laíta, hermana de Balaguer, y la cruzada surge a raíz de los desmanes de la banda. Entonces Balaguer le ordena a Egma que asuma la Cruzada de Amor. Se resistió, pero él se lo ordenó porque no quería conflicto con Laíta. ¿Cómo se forma la cruzada? Bueno, Fernando Álvarez Bogar le manda que escribió lo que falsificaba la firma de Dios, sí, a Viriato Ascensión, que manejaba la parte social del CEA. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a estructurar la Cruzada de Amor, a la casa llega un argentino que vino con Perón, González Torrado y Cora, que ese González Torrado es el papá de Rolando González Buster, que tiene negocio energético. Y le dice a Egma que él trabajó con Evita
en la cruzada de solidaridad. Sí. Y le aconsejaba que no le pusiera así a ella, porque ella lo que imparte por su trato afable y educado con la gente, no le importaba el nivel económico ni social, que le pusiera el nombre de Cruzada de Amor. Entonces, con esa resistencia que había de la ITA, porque la ITA decía que ella fue la que trabajó para que su hermano llegara en el 66 a la presidencia, sí. Y había una pugna entre los dirigentes del Partido Reformista y los promotores de la Cruzada de Amor. ¿Qué pasa? Ya a finales del 76 estaban los aprestos para la reelección de Balaguer del 78. Yo tenía con mi hermana un negocio de ropa de niños, Creaciones Mafarda, ¿verdad? En sí, eso coincide que la fuente abre. Entonces, yo iba... ¿En el Hotel Jaragua? El Jaragua. Ajá. Yo era un asiduo visitante de la fuente, porque trajeron una revista de Broadway, sí, que la dirigía Héctor de San Juan, el bailarín era El Bachán y dos bailarinas, sí, Alice y Wanda, que eran muy bonitas. Ahí, y un concierto de bailarinas de toda Latinoamérica. Ahí yo conozco una bailarina brasileña. Entonces nos embullamos y nos veíamos en el salón preciosa que había en el Hotel Jaragua. Un día llega Cali Carlos, que era el coreógrafo, sí, que hacía la ropa de la revista, que tenía problemas con la terminación de la ropa. Y yo le digo, pues yo tengo a mi hermana que vino de Estados Unidos, de la escuela de Lawrence Taylor, que ella dice que es una fenómena. Entonces hacemos un contrato para nosotros hacer la ropa de la fuente. ¿Y qué pasa? Ya calentados de la campaña, yo le digo a Cali Carlos, hazme un vestido y píntame el gallo, el símbolo del partido, que es el gallo, y en el pico la rosa de la Cruzada de Amor, que es el símbolo. Entonces el gallo con el pico, entonces hago un vestido para campaña, entonces voy a la casa, me la ingenio para entrar, y me ponen en la fila, porque Balaguer antes de irse para el Palacio, recibí una fila de personas. Me ponen en la puerta que daba a la habitación de Chichita, y ahí se reunían, sí, Chichita y Emma. Cuando saco el vestido, dice Emma, ¡ay, Elito, han unido el partido de la Cruzada! ¡Qué vestido tan lindo! Es un gallo con una rosa en el pico. Bochán, que está atrás, dice, váyase a donde Muñoz, la secretaría de la Fuerza Armada, que ese libro, ese vestido se va a repartir en todo el país en campaña. Y de ahí empieza mi relación. No? Entonces yo le pongo parte atrás, porque la parte de atrás era donde realmente, sí, se batía, que era muy diferente a la parte de delante, que era Emma que la trabajaba. Bien, pues se nos agotó el tiempo. Quiero agradecer a Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo, esta participación tan estelar aquí en nuestro programa, haciendo estas remembranzas sobre la parte atrás de la casa presidencial del doctor. No, Joaquín decirle Balaguer, que está en librería Cuesta, bien, y en Amazon el libro. Cómo no, bien, ojalá y puedan comprarlo. Agradecerle a todos ustedes que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.